Querido, amado y bendito Padre Celestial, muchas gracias por manifestarte a través de este maravilloso hombre. Pertenezco a la iglesia virtual, aún así es maravilloso esperar domingo a domingo ese mensaje especial donde mi Dios y Señor poderoso se manifiesta a través de su persona, Pastor Hebel. En Argentina están pasando hambre muchos millones de personas, especialmente en el norte argentino. Su país lo necesita mucho. Que Dios lo bendiga. Nunca me dejó de a pie. ¡Oh! Me decía así como orgulloso, dándole loas a su automóvil. Nunca me dejó de a pie. En la mañana, bajo la escarcha, con el peor frío, los inviernos más crudos, más álgidos, siempre me arrancó. Nunca, jamás me dejó de a pie. Me arrancaba con 10 grados centígrados bajo cero. Lo decía con el pecho lleno de orgullo, pechito de paloma. Vos no habías nacido, Dante, cuando yo ya me iba hasta la capital, porque nosotros vivíamos en la provincia de Buenos Aires. Ir hasta la capital era un viaje a lo mejor de media hora, pero ir a la capital no era para cualquiera. Tenías que tener un auto más o menos digno, si no, no entrabas a la capital. Cosa de viejo, ¿no? Y yo me fui con ese auto tal como lo ves, que era historia para mí, porque yo estando vivo nunca habíamos ido a la capital. Con ese auto yo me fui a la capital ida y vuelta con un cuarto de tanque de gasolina, no gasta nada, es una maravilla. Y después siempre hacía lo mismo, decía, mirá. Y golpeaba, mirá la chapa. ¡Ah! No hay nada que lo hunda. Yo no entendía si no había nada que lo hunda porque nunca me dejaba sentar arriba o caminar encima del capot. Pero decía, no hay nada que lo hunda. Y después con un suspiro, ya de resignación, siempre agregaba la frase, ya no hacen autos así. Ahora es todo plástico. ¿Qué me venís con esas porquerías del Rolls Royce? Ahora es todo plástico. Y recuerdo que me solían aburrir este tipo de datos mecánicos. Pero al menos durante un rato, lo cual no era poco, era un lujo, yo tenía su atención. Siempre y cuando, insisto, el eje de la conversación fuera su auto. Yo le decía, papá, no me va bien en el colegio, ya él se iba, decía, me voy de aquí, desconectaba el cerebro. Pero si el eje de la conversación era el Renault Gordini, tenía su atención. Yo tendría unos 8 años, 8 añitos, cuando descubrí que no es fácil deshacer esos nudos a nivel visceral que se forman en el alma de un hombre cuando ha dependido de su auto para ir a trabajar bajo las peores condiciones climáticas, ¿no? Se hacen lazos entre el hombre y la máquina que se suelen fortalecer únicamente, insisto, a través de situaciones muy difíciles y a veces son compromisos que perduran mucho. El hecho de que el auto nunca lo había dejado a pie, a mi papá, había forjado un vínculo fuerte en su corazón. Estarán pensando, pero qué materialista. No, mi papá no era necesariamente materialista, tendría otros defectos, pero no ese. El auto era su herramienta de trabajo, su modo de vida. Sin el auto era imposible pensar en ir a trabajar a la carpintería a las 5 de la madrugada, porque tenía que tomar 3 autobuses colectivos, se dice en Argentina. Así que el auto era sus pies, sus manos, una extensión de su dignidad. Entonces el país podía hacerse comunista, la esposa podía encontrar otro hombre, los hijos podrían transformarse en delincuentes, pero los conductores veteranos como mi padre sabían que siempre podían contar con su viejo y fiel auto, siempre. Y vivimos en un mundo en el que este tipo de fidelidades, aunque parezcan absurdas o triviales o niñas, vivimos en un mundo que este tipo de fidelidades son casi una aberración, un desatino. Hoy en día nadie se aferra a nadie y mucho menos a algo. Yo creo que en los próximos 20 años este tipo de fidelidad que te conté de mi papá va a ser encontrada únicamente en los museos. Porque aún los contratos actuales, con copias por cuadruplicado, ante notario público, con abogados, redactando lo que dice el contrato, se pueden ignorar o se pueden deshacer como si nunca se hubiesen firmado. Los futbolistas que conocimos de chicos que jugaban por amor a la camiseta, cambian de equipo, apenas aparece un empresario que le hace un fichaje de más dinero. Los pastores, como promedio, decía una estadística que leía esta semana, que
abandonan sus iglesias después de 4 años, alegando que Dios les cambió el llamado, dejando a la Grey sin papá, sin un pastor, sin nadie al timón. Entonces es abismante cuán desleal ha llegado a ser nuestra sociedad. Yo te cuento el ejemplo de mi papá, que parece irrisorio, hasta ridículo, absurdo, pero así eran las fidelidades antes con las cosas que tenían que durar, con la ropa que se heredaba de los hermanos. No había eso de lo devuelvo, lo tiro, no me sirve. A todo había que ser de alguna manera fiel. Pero hoy en día los sociólogos describen a esta sociedad como la generación que quiere mantener abiertas todas las opciones sin comprometerse demasiado. Sí lo sabrán las chicas, ¿no? Que hay un montón de hombres que quieren relaciones, pero no comprometerse mucho. Y esto es porque el mundo está cambiando, no es lo mismo. Y no digo que todo tiempo pasado fue mejor, digo que muchas cosas cambiaron para mejor, algunas, y muchas otras para peor. Y esto tiene que ver con un cambio constante. Hasta el plasmiferio, hasta el mapa mundi cambió de manera literal. No voy a insultar tu inteligencia, pero yo no sé cuánto fue la última vez que te detuviste a mirar un globo terráqueo. ¿Se acuerdan que las maestras antes tenían un globo terráqueo en el pupitre, donde enseñaban, y íbamos y nos quedábamos allí un ratito mirando la frontera, los mapas, los países más remotos que jamás íbamos a conocer en persona? Yo debo confesar que hace mucho que no veía un mapa mundi, un plasmiferio, hace años, pero lo volví a ver hace poco y ya no conocía nada. Cambió todo. Desde el cambio de las fronteras alemanas, polacas, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, del bloque soviético, pasando por la reunificación de Alemania. No conocía nada. El mapa mundi cambió. ¿Cómo no va a cambiar tu marido si el mapa mundi cambió? Descubrí que hay nuevos países. Yo no sé si sabían que había nuevos países. Perdonen mi ignorancia, pero yo no sabía que había nuevos países. Sudán del Sur no existía cuando yo era chico. Kosovo, yo había escuchado de Kosovo, pero yo no sabía que esta, que había sido una provincia serbia, hace poco declaró su independencia. Es el país más joven de Europa. Kosovo es el país más joven de todo el viejo continente. Serbia y Montenegro, que más o menos por el fútbol los empezamos a conocer, de la península balcánica, que era parte de la vieja Yugoslavia, son independientes desde el 2006. O sea que antes del 2006 no existían. Timor Oriental. ¿Alguien sabe que hay un país llamado Timor Oriental? Si te querés escapar de los acreedores, Timor Oriental. No hay ni cómo mandar cartas. Palaos, Eritrea, la nación más aislada es Eritrea del planeta, que pertenece al Cuerno de África. Eritrea, yo no sabía que existía. Eslovaquia, Bosnia-Herzegovina. ¿Algún día Bosnia-Herzegovina va a ir al Mundial? Ahí están los bosnienses herzegovinos pateando directamente al arco. No rueda más la pelota. Turkmenistán. Yo no sabía. Entonces yo digo, wow, el mapa ha cambiado. Turkmenistán, yo no sabía que existía ese país. Entonces, hasta en la escuela, la mayoría de nosotros, hagan memoria, nos enseñaron que ¿cuántos océanos había en el mundo? A ver, ¿quién sabe? me están diciendo que qué, no sabía que venía a responder. ¿Cuántos océanos? Dicen 5. Yo siempre aprendí que eran 4. Perdón, debo ser muy ignorante. Yo hace mucho que no veía. Pero para mí estaba bien, lo aprendí de memoria. Así como las preposiciones. ¿Se acuerdan las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. No sirven para nada, pero las aprendí. Yo sabía los 4 océanos. El Índico, el Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Yo siempre sabía que eran 4 océanos, me saqué un 10 con los 4 océanos. Y ahora las lecciones de geografía incluyen el océano Austral, que lo descubrió o lo incluyó en los mapas la National Geographic. Yo no tenía la menor idea, me enteré hace poco que la National Geographic aparte hace mapas desde 1915, yo no sabía. Mi mamá hacía mapas, no la National Geographic. Entonces, vivimos en un mundo sin fronteras definidas. ¿Le echaste una ojeada a un libro de astronomía?
En los últimos 10 años, lo que se ha descubierto en el planeta en los últimos 10 años dejarían obsoleto cualquier cosa que hayas leído, porque hay nuevos satélites orbitando en derredor de la Tierra y todo lo que aprendiste es obsoleto. Para aquellos que no se sentían ignorantes, ya te estoy haciendo sentir así, obsoleto. Yo leía que hay nuevos 6 exoplanetas con órbitas rítmicas que se descubrieron. Cuando yo iba a la escuela, apenas se hablaba de la constelación Centauro. Hoy descubrieron todos los planetas que integran esa constelación. Detectaron indicios de agua primigenia en una galaxia muy lejana, la más masiva del universo. Descubrieron un pedazo errante de la Luna, algo que se desprendió de la Luna que anda dando vuelta. Encontraron vapor de agua en Ganímedes, que es un satélite de Júpiter. Mirá todo lo que estás aprendiendo hoy en un ratito, por la misma ofrenda. Descubrieron caníbales galácticos. Ay, no sé. No son zombies que andan así, sino son galaxias más grandes que se roban el gas molecular de las galaxias más pequeñas. Entonces le dicen que son galaxias caníbales. Entonces, contra este telón de fondo, nada más para darte un paneo general que ha cambiado el mundo, el universo, el conocimiento se desactualiza tan pronto como se escribe. Sale el libro, cuando lo vas a comprar ya está desactualizado. Entonces, insisto, contra este telón de fondo, además de una humanidad que huye de los compromisos como la peor peste, nos cuesta horrores, con este panorama, creer que Dios sigue siendo igual. Creer que Dios no cambia. Si cambia el mapamundi, se le agregan océanos al mundo, descubren nuevas lunas, ¿cómo Dios va a seguir siendo el mismo? Claro, uno ha escuchado muchas veces que la fidelidad de Dios sobrevive a todas las edades y a todas las eras. Lo que Dios dijo para nosotros miles de años atrás es tan cierto hoy como lo era en aquel entonces, no ha cambiado. Y esa seguridad inmutable nos proporciona una roca firme en un mundo que cambia todo el tiempo, en un mundo lleno de incertidumbre. No obstante, hagan memoria, si no, ¿cuántas veces en la vida nos pasamos horas preguntándonos cuándo Dios nos dejará de amar? ¿O cuándo nos dejará de bendecir? Insisto, me sorprende mucho la gente del otro lado que me dice, ay, no dejes de decir que Dios me ama porque lo olvido, porque se me va, porque lo doy por sentado. Yo digo, ¿de verdad? ¿Por qué creemos que Dios en algún momento nos deja de amar? Nos deja de bendecir. Bueno, vuelvo a lo que decía recién, porque estamos en un mundo de poca fidelidad, de poca lealtad. Durante los últimos años yo he consolado a padres que han perdido un hijo, que es una de las cosas más duras que a uno le tocan como ministro, como líder. He ayudado a algunas parejas a superar crisis emocionales. He sostenido la mano de alguien que se estaba yendo, partiendo la eternidad, con una metástasis en todo el cuerpo, con cáncer, con leucemia. Pero ¿sabés qué es lo que más recuerdo? Y Dios no me deja mentir. Es la charla con un chiquito de 12 años que una vez quiso hablar conmigo. Nos encontramos en un hotel en ese entonces donde hacíamos nuestras reuniones, porque no teníamos todavía este edificio. Había pasado sus primeros 9 años viviendo en la calle hasta que el Estado se hizo cargo de él y había devenido en un hogar para menores. De allí había pasado por unas 8 o 10 familias. Si la memoria no me falla, casi una decena de familias, más de una decena de familias que lo habían llevado a prueba con la idea de adoptarlo. Si no se adaptaba a los hermanos, al padre, supuesto padre o supuesta mamá, entonces lo devolvían otra vez. Y lo habían rechazado tantas veces porque aparentemente era un chico con serios problemas de carácter, algunos problemas cognitivos. Lo habían rechazado tantas veces que se había vuelto cauteloso, reservado, casi furtivo. Y cuando hablaba conmigo lo hacía con una voz medio bajita, como si fuera un adulto. No parecía un nene de 12. Y me enteré que había vivido en varias casas, pero nunca había tenido un hogar. Que había estado con distintas familias, pero nunca se sintió miembro de esas familias. Entonces tenía el rostro ensombrecido, consternado. Y yo pude ver la tensión
en la forma en que apretaba su mandíbula cuando hablaba, porque hablaba, insisto, en un tono bajo, parecía esas voces de hombre adulto fumador, pero era evidente que dentro de él había emociones que estaban empezando a hervir. Y me dijo en un momento: estoy harto de que la gente crea que soy una cosa. Harto. Me tiran de allá para acá y yo prefiero volver a la calle, porque por lo menos un lugar fijo antes de andar en casa en casa. Este chiquilín de 12 añitos se sentía perdido en una tormenta de cambios. Perdido. Porque tan pronto como le parecía que estaba echando raíces en una casa, era arrancado de ahí porque no se llevaban bien con él, porque el nene no se adaptaban sus padres adoptivos y lo trataban de plantar en otro sitio. Entonces cambiaba de escuela, cambiaba de barrio, cambiaba la casa y cambiaba a sus padres. A veces las cosas cambiaban para mejor, a veces cambiaban para peor, pero lo que más odiaba a él era el cambio en sí mismo. El ser un nómade en cuestiones de hogar, un corazón sin techo. Entonces había llegado al punto que habría preferido una situación mala pero duradera antes que permanecer inestable en todo sitio. Y mi pregunta hoy es: ¿no te sentiste alguna vez así? En otras áreas de la vida, deseando gritar: ¡basta de cambios, basta! ¡Paren el mundo que me quiero bajar! ¡Paren el mundo, paren el planeta que me quiero bajar! Yo sí. Y no solo en mi vida, que lo he escuchado en mucha gente. ¿Sabes la cantidad de cónyuges que escuché que uno le dice al otro: no sos la persona con la que me casé? Cambiaste. No eres cariñoso. No eres cariñosa. Me dijiste que sabías cocinar. Estoy harto de tortilla. Por ejemplo. ¿Sabe cuántas veces he tenido que hablar con empleados que estaban trabajando en una empresa y la firma fue vendida, el holding cambió de manos? El personal cambió, los jefes cambiaron, la línea de producción cambió, por consecuencia el ambiente cambió y ellos se sentían profundamente traicionados. Los países cambian, se agregan océanos, se descubren planetas, los gobiernos enteros son sacados del poder, en el peor de los casos por golpe de Estado. Los futbolistas son viejos a los 36 y tienen que retirarse. Los jefes de Estado se mueren, también se mueren las reinas. Algunas duran más que otras, pero se mueren. Entonces estamos perdidos en un mar de cambios, en un océano de cambios. Tan pronto como aprendemos a criar un bebé, tenemos que aprender a criar al que ya empieza a caminar y nunca más se detendrá como caminante. Cuando ya creemos que somos expertos en criar a los que dan sus primeros pasos, tenemos que enfrentar esas extrañas criaturas que dicen llevar nuestro apellido, pero son adolescentes. Entonces, todo cambia. Que nuestro país ganara o estuviera por ganar una copa o el mundial de fútbol no significa que lo va a volver a ganar dentro de 4 años. Peor todavía, en términos más serios, que un cónyuge le prometa al otro amor eterno no garantiza que la fidelidad y que la promesa se va a conservar dentro de una década. Sí, pero lo hizo delante de un cura, de un rabino, de un pastor. ¿Y quién garantiza que va a conservar el amor? Puede permanecer casado, pero ¿quién garantiza que va a seguir amando? Las cosas cambian. Nosotros cambiamos. Los expertos dicen que la mayoría de las personas de éxito son las que se adaptan a los cambios, las que hacen frente a los cambios, que está bien cambiar. Pero esta es la ironía. Yo estoy convencido que la mejor forma de manejar los cambios, que sí o sí van a ocurrir en la vida, nos va a cambiar todo, hasta el cuerpo. ¿O no te cambió el cuerpo en los últimos años? ¿No notaste cambios notorios? ¿Viste que hay cosas que antes no estaban y aparecieron? ¿Qué sé yo? Cosas que la ley de gravedad no perdona a nadie. Entonces uno de pronto dice, todo cambia. Es verdad. El cuerpo cambia, nuestro carácter cambia, nuestras emociones cambian. Y la ironía, insisto, es que para manejar todos esos cambios que no podemos evitar, tenemos que conocer a un Dios que no cambia. Mirá qué irónico. Si no, no podemos cambiar. Conocer a un Dios que proporciona un ancla en un mar movedizo, en una arena movediza de cambios, es lo que nos va a permitir seguir adelante.
Mira, cuando yo era un muchachito, déjeme avanzar con esto, cuando yo era un muchachito, recuerdo haber visto un versículo sobre un púlpito de madera, de manera vertical, decía, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Estaba sobre un púlpito de madera, nunca lo voy a olvidar, en una asamblea cristiana. Porque yo Jehová no cambio. Y cuando lo leí, yo recuerdo que creía que era lo más obvio y lo menos importante que yo haya leído en toda mi vida. Yo dije, ¿qué novedad? Por supuesto. Dios no cambia, la iglesia no cambia, el coro no cambia. La más joven tiene 62, no usted el coro de ahí, ¿eh? El pastor no cambia, es siempre lo mismo. La vieja que se sienta al frente no cambia, no ustedes, sino la vieja que se sentaba ahí. Los himnos no cambian, nada cambia. ¿Qué tiene de raro que Dios no cambie? Es lógico si no cambia nada. Somos fósiles. Y que yo tenía un concepto completamente equivocado de lo que en realidad era la inmutabilidad de Dios. Yo pensaba que ese versículo quería decir que Dios no cambia, que Dios estaba congelado, estático, envejeciendo, incapaz de moverse. Entonces todo alrededor de él cambiaba, todo se modernizaba y él no cambiaba, como mi pastor, como el pastor alemán, que empezó a volverse senil y pensó que Dios también envejecía con él. Yo decía, por eso Dios no cambia, porque es eterno, y por eso es eterno, porque no cambia. No. Luego fui entendiendo con los años que lo que no cambian en él son sus cualidades, sus adjetivos, lo que nos prometió. Pensá en esto, cualquier producto puede mejorar, cualquiera. Alguien puede inventar un detergente nuevo que deja la ropa más blanca, ¿no es cierto? Y te deja el calzón como para cantar en el coro de los cielos. Puede mejorar el cereal de tu desayuno. Alguien le puede agregar más vitaminas, más fibra, lo puede hacer más crujiente, pero ¿cómo podría Dios mejorar su omnisciencia? El que lo sabe todo, ¿cómo lo podría mejorar? ¿Cómo Dios podría mejorar su omnipotencia, que todo lo puede? ¿Cómo lo puede mejorar? ¿Cómo Dios podría mejorar su fidelidad? Este año prometo ser más fiel, dice Dios. La única forma en que Dios podría cambiar es siendo menos poderoso de lo que es, menos fiel de lo que es. Si va a cambiar Dios es para menos, lo cual la Biblia dice que jamás ocurrirá. Santiago 1:17 dice, en el cual, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Ni sombra. Notá que no solo dice que no hay cambio, sino que ni siquiera hay una sombra de cambio. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él es súper fiel, Él está en todas partes. Él es poderoso, omnisciente, omnipresente. Ese es nuestro Dios. Ahora, Dios es consecuente. ¿Qué es consecuente? Que se mantiene. En un mundo donde todo cambia, insisto, donde los planetas, el planeta cambia, donde las fronteras son difusas, y cada cambio de nuestro mundo quiere decir que se va deteriorando un poco, Dios permanece fiel en todos los aspectos de su carácter. Alguien tiene que decir amén. Fiel. O sea, pero por alguna razón, vuelvo a esto. Todos tenemos momentos, y esto no respeta la estatura espiritual de nadie, desde pastores, obispos, hasta el que se acaba de entregar a Cristo, todos tenemos momentos en que empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Porque vivimos en un mundo infiel. Entonces, cuando las presiones de la vida empiezan a crecer, no me digas que alguna vez no dijiste, no creo que Dios esté al tanto de esto. ¿Qué le importa que me estén por desalojar? No creo que Dios sepa que me llegó la deportación y se ocupe de eso. Debe tener tantas miles de gente. Está bien, Él es omnisciente, todo lo sabe, pero de alguna manera esto que está pasando tiene que haber escapado a su atención. Todos lo pensamos. Estamos enfermos en cama 2 días. En el peor de los casos con Omicron, con COVID, en el mejor de los casos con un resfrío, y ya estamos pensando, no entiendo. Yo no entiendo por qué. Porque Dios me dejó. Ya estamos pensando que nos dejó. O nos metemos en una situación complicada, en una deuda de la cual no podemos salir y decimos, no creo que Dios esté conmigo ahora, en este momento. Quizá esta sea la primera vez que se toma 15 minutos de siesta.
pero no está conmigo, ya me hubiese sacado de acá o de esta situación. O nos enviciamos con algo. Tenemos un estúpido hábito oculto y murmuramos por lo bajo, bueno, ok, Dios es todopoderoso, pero no creo que sea tan poderoso para solucionar este problema del cual cuántas veces quise salir y no pude. Y ahí llegamos o concluimos que está bien, el Dios de Moisés, el Dios de David, ese fue el Dios joven. Pero con el paso de los años, los siglos hicieron efecto en Dios. Que Dios envejeció. Tenemos miedo de que haya perdido sus atributos. Como nosotros vamos perdiendo atributos, bueno, yo no me mantengo jóvenes, pero muchos de ustedes han perdido atributos, pensamos que Dios también. Pensamos que Dios está un poco senil, que Dios es impotente, que Dios, bueno, tantos siglos ya no es el mismo, y a esta edad, por las noches Dios debe poner los dientes en un vaso. ¿Por qué nos identificamos con Dios, no? Me voy a lavar los dientes, vieja, ya que va, lavame los míos. Y pensamos que Dios es igual. Pero Dios clama a través del profeta Malaquías 3:6 y dice, pero yo Jehová no cambió, no cambió. Entonces, así como algunos encuentran en esa declaración inmutable de Dios, en esa naturaleza inmutable de Dios, un alivio, decía, qué bueno que Dios no cambia. Otros, que gracias a Dios no pasa durante este servicio, sino en el otro, desean que Dios se haya ablandado con los años. Algunos los tranquiliza saber que Dios no cambia, otros los intranquiliza. Dice, yo preferiría que Dios se ablande. Creen que Dios ya es abuelo y le agarró el viejazo. Viste que los abuelos se comportan diferente a los padres. El abuelo consiente más. El abuelo, ¿qué te dice? Déjale comer los dulces al niño, ¿qué le va a pasar? Pero mamá, está por comer la comida, un dulce, no se va a morir. La misma vieja que te arrancaba las nalgas de un chanclazo cuando comías dulce y eras chica, ahora lo consiente el nieto. Ahora es la Madre Teresa, fue Satanás 30 años, ahora es la Madre Teresa. Yo no lo podía entender. En mi propia mamá agarraba una mandarina, además había una mandarina para cada hijo. Y no es que no había más, había más, pero eso tenía que durar. No toque la mandarina, una más, no, un gajito, no. Salsa para la mandarina. Se hizo abuela la vieja. ¿Quiere más mandarina? Tengo más. Y yo la quería matar con las mandarinas y todo. Digo, tengo un trauma con las mandarinas. Nosotros pensamos que Dios es igual. Hay gente que supone que en el Antiguo Testamento Dios era severo, pero llega hasta Malaquías y se pega un frenazo y ahí se suaviza. Y en el Nuevo Testamento, y ya 2000 años después, inclusive del Nuevo Testamento, ya está como un abuelo. Y nos dice, chicos, cristianos, no pequen tanto. Ya no tienen que pecar. Piensan que Dios es eso. No confundamos gracia con liviandad. Déjame serte franco, Dios no odia el pecado con menos pasión ahora que como lo dio hace 10.000 años atrás. Eso no ha cambiado. Que nuevas sean sus misericordias cada mañana es una verdad. Pero ni tú ni yo vamos a ser juzgados de una manera diferente a lo que fue juzgado Adán y Eva. Porque Dios no cambia sus medidas, no cambia. No envejece, no se vuelve más senil, más buenito y nos da dulce cuando debería disciplinarnos. Su medida fue, es y será siempre la perfección. Un solo pecado y somos culpables de todos. Eso no cambia. Entonces no pensemos que nos podemos escabullir de Dios porque este es otro tiempo, porque ahora Dios es más cool, Dios es más nice. No. Algunos predicadores a lo mejor se pueden hacer los más modernos, usar jeans rotos, aretes, tatuajes, pero Dios no modernizó sus reglas. Nosotros nos modernizamos y usamos pantallas, luces y cosas que eran impensadas hace 30 años atrás. Pero la Biblia no cambia. El cambio de sus reglas no ocurren. Si estás en pecado y no buscas arrepentirte, por eso hablo tanto y hablamos tanto acerca de la gracia. No porque amamos el libertinaje, sino porque si no corres
a la gracia, a la sangre de Cristo, estás en serios problemas, como lo estuvo hace 2000 años cualquiera que no se arrepintió. Entonces Dios nunca levanta sus restricciones, Dios no aliviana su doctrina, y cuando hablo de doctrina, hablo de mantenerse en pecado. No cambia sus reglas según el calendario. Bueno, él entiende que estamos en verano y medio calurientos. No. No lo cambia por alguna generación en particular. Dios no dice, bueno, los chicos de ahora son así. ¿Qué le iba a andar pidiendo? ¿La santidad que le pedía a sus abuelos? Hoy en día, ¿qué joven está de novio y vive en santidad? Yo entiendo que hoy en día, con el avance de la ciencia, pobrecitos, se deben estar encamando, los bendigo. No es así. Dios no hace excepciones de ningún tipo. Nadie está por encima de las reglas, nadie. No importa cuánto Dios te esté usando, tú no estás por encima de las reglas. Dios nunca dice algo como, está bien, descarga tu rabia sobre tu familia, porque tuviste un día duro, yo te entiendo, así que grita. Y después te sugiero que mires algo de porno para relajarte. Yo te entiendo. Perdón, Señor. Algo de porno de tanto en tanto, con la poca vida sexual que tienes, hace bien. Ninguno dice amén, me lo esperaba. Dios no se volvió un abuelito. Ahora, también recuerda que el mismo Dios que no cambió sus leyes, tampoco cambia su oferta gratuita de gracia, de perdón, de amor. Por eso es irrisorio que algunos se mantengan como están sin correr a la gracia de Dios. Cuando Dios dice la gracia, no, tampoco cambió. Ahí está. ¿Por qué ocultar lo que estás haciendo si puedes ser auténtico, correr hacia mí y obtener mi perdón? Esa es la gracia de Dios, que no ha cambiado tampoco. Tampoco hay mayor gracia ahora que antes, ni menos. Dios es el mismo que le prometió a Abraham una nación grande, el mismo que le prometió a Noé, nunca más voy a anegar la tierra en agua, con un diluvio universal. Hizo un compromiso con David y le dijo, voy a levantar a la nación de Israel a nivel de importancia mundial. Una nación chiquitita así, hoy en armamento es una de las más poderosas de la tierra. Dios prometió a la iglesia primitiva de Jerusalén que ellos iban a ser la punta del iceberg, la punta de lanzamiento para que las iglesias se extendieran a las esquinas del mundo conocido hasta la fecha. Entonces Dios prometía y se anticipaba el tiempo porque Él estaba dispuesto a que se registren sus compromisos, porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Si Él te dijo te voy a bendecir, no miente. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, para mí, la fidelidad de Dios en sus compromisos, para mí es todo. ¿Qué crees que te diga? Yo me despreocupo de mi futuro. Hace años que no tengo más ansiedad. Tendré otros defectos, pero ansiedad, porque Dios dejó escrito que nuevas son sus misericordias cada mañana para mí. Que cada mañana, y si hoy tengo un mal día, mañana va a ser un mejor día. Hoy puede ser un gran día y mañana también, dice el proverbista Nano Serrat. Entonces, hoy puede ser un buen día, mañana también. Hoy puede ser un mal día, mañana va a mejorar. Entonces, voy más allá. Analizo mi existencia más allá del sepulcro. Porque algunos dicen, bueno, no tienes ansiedad con respecto a la vida. ¿Y qué tal más allá del sol? Y yo me lleno de paz. No le tengo miedo a la muerte. Nunca me preocupé por las noticias, no por eso dejé de ser prudente, pero nunca dije, ay, no, me voy a morir, ay, tengo tos, a ver si se me tapan los pulmones, si me muero, si me entuban. Nunca tuve, yo dije, bueno, Dios ya tiene el día y la hora en que me voy a ir. Nadie va a decidir cuando yo me muera, nadie. Ni un virus, ni Satanás, nadie si Dios no dice que tengo que irme con Él. Tengo tranquilidad. Y Él, como si fuera poco, hizo un compromiso inviolable de llevarme al cielo basado en los méritos de Cristo, no en los míos. O sea que no tengo que decir, uy, a ver si Dios me acepta y me borra. No tengo esa neurosis religiosa de tengo que cuidar la doctrina, tengo que cuidar la doctrina. Yo de chiquitito escuchaba tanto que Cristo venía pronto, no lo descarto, no estoy diciendo que no, pero desde el miedo, desde el terror,
¿sabe las veces que yo llegaba del colegio? Mamá y papá se habían ido al mercado sin avisarme. Y yo me agarraba pánico, tenía 11 años. Me quedé, gritaba. Fui a ver a la vecina. Pa' colmo, esta era católica, la otra era mundana, la otra era musulmana. No tenía referencia para saber si me había quedado o no. De pronto aparece mi hermano. Le voy a decir, qué alivio. Dije, no, si este es tan sinvergüenza como yo, los dos nos quedamos. Porque dije, a ver si me agarran la semana que justo me borro. Claro, vivía como un legalista neurótico. Y un día voy a las promesas inviolables del Señor que no cambien. Me dice, no, va a ir al cielo por los méritos de mi hijo. Yo te llevo al cielo por su sacrificio. Cree en él. ¿No es maravilloso? Si fallo, ¿qué pasa si fallo? Su gracia está a mi alcance. Hay millones de personas que ahorran en dólares, que es la unidad monetaria de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América, porque el dólar es fuerte porque lo respalda el gobierno, el tesoro de los Estados Unidos de América. Bueno, yo invierto en promesas de la Biblia porque son respaldadas por el carácter y la naturaleza de Dios. Él respalda cada promesa. Esto es más que el tesoro. Esto es más que el tesoro de los Estados Unidos. Entonces, cuando miro mi vida, yo encuentro serenidad en mi alma. Me he vuelto un tipo sereno. Y esa serenidad no es producto de la meditación, del yoga, no es producto de años de acumulación de buenas obras, ni emana de mi sabiduría, ni mi concepto esotérico. Tiene su origen esta serenidad en la naturaleza de Dios. Quien hace compromisos y los cumple. Yo estoy atado a alguien que si prometió lo cumple. Entonces cada vez que cantamos, tu fidelidad es grande. A mí me gusta mirar alrededor y ver cómo canta esta canción la gente con cabello cano, la gente canosa, la gente adulta, los que no tienen cabello. Lo canta con una convicción. Tu fidelidad incomparable es. Cierra los ojos y dice, nadie como tú, bendito Dios. Veo que sus venas se inflaman. Grande es tu fidelidad. Y tienen el rostro dominado por una sonrisa de seguridad. Cada sílaba, yo lo veo que la acentúan con absoluta certeza. Los jóvenes lo tienden a cantar como una canción viejita, aburrida, un poco monótona. ¿Por qué? Porque los adultos, los más ancianos, han experimentado la fidelidad de Dios. Están seguros de lo que cantan. Y que lo que cantan es verdad. Lo han cantado en los hospitales, en las salas de cuidado intensivo, junto al panteón. Lo han cantado durante el divorcio, en la separación, en el casamiento, cuando tuvieron que arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd. Y saben que Dios es fiel. Y lo cantan con la misma certeza que mi papá hablaba del Gordini. Con esa certeza decía, nunca me dejó de a pie, y sus ojos se encendían en fuego. Bueno, para esa gente la fidelidad de Dios no es un tecnicismo teológico, es la historia de sus vidas. Tu fidelidad es grande, es la historia de mi vida. En cuanto a mí, cuanto más años tengo, con más emoción canto esa canción. No quiere decir que sea viejo, pero no lo canto ahora como cuando tenía 20. Para mí era una canción más. Ahora cuando canto tu fidelidad incomparable es, nada llena más mi corazón que esa canción. Porque habla de Él. En un mundo de constantes cambios, Él es fiel. Entonces, la fidelidad de Dios, ¿a qué nos lleva? A un segundo punto, a saber, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y eso siempre nos gusta. Dios espera que también hagamos compromisos y los cumplamos. Una mañana de sábado, 3 hombres diferentes se preparan para una semana de navegación. Los 3 tienen un pequeño bote, un yate, un pequeño botecito para andar por la bahía. El primer hombre se sube a bordo, se cambia de ropa, pone música, no se pierdan el detalle.
y pasa la mayor parte del tiempo holgazaneando en el bote que todavía sigue amarrado al muelle. Nunca le quita las amarras al bote del muelle, pero a él le encanta estar ahí en el bote que se mueve un poquito junto al muelle, duerme la siesta, holgazanea, se lleva un iPad. El sábado en la noche duerme ahí en la cabina, siempre amarrado al muelle. El domingo cumple más o menos la misma rutina del día anterior, lo limpia un poquito, lee, duerme la siesta, está en el iPad. A las 4 de la tarde regresa a casa, empaca todo y se vuelve. Nunca quitó las amarras. Después va un segundo hombre que va a navegar, porque eran 3. El segundo llega a su bote también el sábado temprano. Está anclado en la misma marina, trae el mismo equipo, escucha la misma música, pero luego hace algo diferente. Este quita las amarras y echa a andar el motor. Suelta las amarras, sale del embarcadero, navega por la bahía, que es donde están estacionados, aparcados los otros botes. Pasa una hora mirando, chusmeando los otros botes. No sale de la bahía y tira el ancla para cocinar la cena. Esa misma noche se aventura hasta el rompeolas, que es el espigón, o lo que llaman también la escollera, esa estructura costera, que si es transitable se le llama malecón. Va hasta ahí, pero no cruza el mar abierto, le da una mirada y regresa y duerme en el bote. El tercero llega al bote el sábado temprano también, lleva sus cosas a bordo, sale del embarcadero y directo, va recto a la ribera. Pone proa a mar afuera, iza las velas y cuando el viento las infla apaga el motor y entra a mar abierto. Y escucha el tipo cómo las velas resisten al viento y al agua rugiendo cuando son cortadas por el casco. Siente cómo se levanta, cómo se encrespan las olas y sigue avanzando hasta que pierde de vista la tierra. Y pasa toda la noche, es un viejo lobo de mar. Pasa toda la noche en el océano a pesar del movimiento del bote. Y vuelve el domingo a la noche de navegar. El lunes a la mañana se le pregunta a los 3 hombres, ¿qué hicieron el fin de semana? Y cada uno va a decir, salí a navegar. Ahora, ¿los 3 hicieron lo mismo? Técnicamente los 3 salieron a navegar, ¿correcto? Los 3 salieron a navegar. La misma analogía tiene que ver con nuestros compromisos. Hay aquí gente que se compromete con Dios, pero nunca tiene intención de abandonar el muelle, la autonomía ni la independencia. Y a mí como pastor me consta. Yo antes intentaba cambiarlos, ahora me di cuenta que es parte de la semilla que no caerá en buena tierra por mucho que lo intente. Y no digo que sea gente mundana, carnal, no, gente que no está dispuesta nunca a soltar las amarras del bote. Les gusta estar anclados al muelle. Juegan a simular que son cristianos. Se dejan ver en la iglesia un par de veces al mes, dejan caer un billete de $5 en la ofrenda. Bueno, pongo 5 esta vez porque ando dador y ponen 5. Se esfuerzan por lucir religiosos, pero nunca quitan las amarras del bote, nunca. Los he visto a lo largo y a lo ancho de mi vida. Siempre se las arreglan para mantener una conexión con la playa. Siempre. Son casi cristianos. Para cristiano le falta, para mundano le sobra, o viceversa. Saben demasiado de lo que pasa adentro para considerarlos inconversos, pero no saben lo suficiente como para considerarlos cristianos comprometidos. El segundo quizás haga un compromiso más profundo. El segundo, siguiendo con la analogía de los navegantes. El segundo está dispuesto a dar una vuelta por la bahía, por el puerto de la espiritualidad, pero nunca irá más allá como para perder de vista la tierra. Nunca se aventurará a los mares profundos de un compromiso con Dios, nunca. Estos, a diferencia de los primeros, asisten todos los domingos a la iglesia. A veces se ofrecen como voluntarios de alguna tarea. Están dispuestos a dar una vuelta por la bahía, pero nunca llegan a mar abierto, nunca. Saben cómo son los otros botes, chusmean bastante, pero nunca sabrán lo que es una relación profunda y plena con Dios. Y el tercero es el que deja atrás el muelle de la autonomía, alcanza las aguas profundas del compromiso, se aventura, no le importan las condiciones del tiempo, adora, le vaya bien o le vaya mal, descarta la opción de regresar al muelle, eso no está en su opción.
quedar amarrado al muelle le da vergüenza. Ni se le ocurre quedarse en la bahía. Llegó para navegar y el tipo va a navegar. Y navega. Y se tropieza y se ahoga y se enrieda en algas, pero el tipo hoy se levantó a navegar. Los que de verdad se comprometen abandonan la seguridad del puerto y se arriesgan al mar abierto de la fe. Esos son los que algún día cantan a todo pulmón: tu fidelidad es grande. Pero ¿cómo cuerno vas a cantar tu fidelidad si nunca soltaste las amarras del muelle? La fidelidad se canta cuando soltaste las amarras del muelle. ¿Por qué yo era jovencito y esa canción no significaba nada? Porque nunca le había creído a Dios para un sueño grande que necesitara a Dios en la ecuación. Si yo hacía cosas con mis ahorros, no necesitaba a Dios. Pero si emprendía algo que necesitaba sí o sí la intervención divina, eso hacía que en algún momento perdiera de vista la tierra y fuera más allá de la escollera. Y cuando estaba endeudado y no sabía cómo pagar y lloraba y decía: Señor, ayúdame, y la provisión venía, ahí cobraba sentido. Grande es tu fidelidad. Ahí cambiaba la canción. Ahora, yo estoy consciente que hay muchas personas acá lisiadas debido a un compromiso que no le cumplieron, porque nos dañaron muchas veces. Tú dices: está bien, yo le fallo mucho a Dios, pero caramba, que a mí también me fallaron. Yo estoy consciente de eso, Yo conocí el dolor humano de cuando no se cumple un compromiso, pero lo que más me sorprendió a mí es la comprensión de cómo le duele el corazón al Señor cuando quebrantamos un compromiso con Él. ¿Cómo le duele? ¿Quieres quebrantarle el corazón a Dios? ¿Quieres romperle el corazón a Dios? Te voy a dar una receta sencilla: falta tu palabra. Haz promesas en el altar o en la silla o rumbo al trabajo por las mañanas que no cumplirás y verás cómo le rompes el corazón al Señor. Alguna vez te hablé del libro de Oseas en el Antiguo Testamento, que es la crónica del dolor que le causa la infidelidad a Dios. Dios le dice a su profeta un día: tengo algo contra ustedes, tengo un cargo contra ustedes. Oseas dice: ¿cuál? Dice: no hay fidelidad hacia mí en esta tierra. ¡Qué duro! Estoy descubriendo tu infidelidad. Lo que Dios estaba queriendo decir es que yo hice un compromiso en hacerte una nación, en adoptarte como mi familia. Nos hicimos promesas mutuamente, ¿correcto? Bueno, el único problema es que yo solo estoy cumpliendo la palabra. Yo cumplo mis compromisos y los cumpliré, pero tú debes cumplir los tuyos también. Entonces Dios, para dramatizar cuán herido estaba en su corazón, le instruye a Oseas. La historia la voy a contar muy rápida. Le dice a Oseas que haga una de las cosas más extrañas jamás pedidas por Dios en la Biblia. Le dice: ve a la zona roja, busca una prostituta, una mujer que cobre por los favores sexuales dispensados a los hombres, y cásate con ella. Le pide a Oseas que comparta su cama con una mujer que es el vivo retrato de la infidelidad. La infidelidad exacerbada, glorificada. ¿Cuántos votos se habrán roto en la cama de esa mujer? ¿Cuántas familias quedaron destruidas en sus brazos? Pero Oseas, obediente, va, se le declara a la prostituta llamada Gomer, le ofrece honor, dignidad y que sea su esposa. Y a medida que los años pasan, Oseas no solo le da su casa, su dinero, sino que también le termina dando el corazón. Termina siendo una buena mujer. El matrimonio parece marchar bien hasta que un día él llega a su hogar y Oseas ve que está vacía. Los niños están solos, mamá no aparece por ninguna parte. Una historia real. De algún modo Oseas sabe dónde está su esposa, pero no quiere admitirlo. Sale de su casa y regresa a la zona roja donde alguna vez fue y pensó que jamás regresaría. Y ahí la ve, en los brazos de otro hombre, llevándola a una casa de prostitución. Oseas está destruido. Piensa: ¿qué le puede dar este tipo que yo no le pueda dar? ¿Qué? Si ella quería más dinero, ¿por qué no me lo pidió? Si quería amor, ¿no eran mis brazos mejores que los de un extraño? Pero la historia no termina acá. Dios le habla y le dice: quiero que vuelvas a la zona roja, busques al proxeneta de Gomer,
le hagas una oferta, la compres y la traigas de regreso a casa. Habla con el explotador y que te la venda. Osea dice, ella ya barrió el piso con mi corazón. Y para ser sincero, si lo rompe por segunda vez, no lo voy a soportar. ¿Sabes qué le dijo Dios? Ah, ahora sabes cómo me siento. Yo le dije a mi pueblo, seré su Dios, los amaré, cuidaré de ustedes, los limpié de la mugre, siempre estaré cerca, los haré fuertes, y mira cómo me han tratado. Oseas, tienes el corazón destrozado porque alguien a quien tú amabas no cumplió sus compromisos contigo. Ella violó tu confianza, ¿no es cierto? Bueno, yo he recibido millares de esos golpes arteros y taimados. Mi corazón está acribillado con las balas de la infidelidad de los que cantan tu fidelidad el domingo y el lunes lo pisotean. Y todos hemos sido Gomer ante Dios. Nos sentamos en la iglesia y decimos, Señor, voy a dejar ese pecado, voy a dar ese paso que estás esperando que dé, te prometo que lo haré. El tiempo pasa, meses más tarde nos damos cuenta que no hemos dejado de hacer lo que dijimos que no haríamos y que no hemos empezado a hacer lo que prometimos que haríamos. Entonces cuando yo leo a Oseas me doy cuenta que mi desobediencia, mi infidelidad no enoja a Dios, lo deja sin respiración, le rompe el corazón. Porque Él sufre por tu y por mi infidelidad. Somos la sociedad de los infieles. Tú, yo, todos somos infieles. El gato maulla, el perro ladra, la suegra molesta y nosotros somos infieles. Es parte de la naturaleza. Y entonces estás preguntándote, ¿y qué quiere Dios de mí? A ver, me hace sentir muy mal. ¿Cómo hago para dejar de ser infiel? Es cierto. ¿Cómo hago? Bueno, tengo la solución. Los dioses del antiguo mundo pagano responderían, dame tu primogénito, quémalo en una pira. Los dioses de otras religiones podrían responder, sigue las reglas, tienes 500 leyes para seguir. Pero te diré lo que dice mi Dios y tu Dios. ¿Quieres ser fiel? Dame tu corazón y vamos por la vida caminando juntos, sin esfuerzo. Dame tu corazón, cree que te perdoné y dame tu mano, camina junto conmigo. Alguien tiene que creerlo, díganme amén. En el siglo VIII antes de Cristo empezó la gente a preguntarse, ¿qué quiere Dios de nosotros? Así como ustedes o como yo hoy. Y empezaron a considerar varias posibilidades. Y en medio de la confusión Dios levantó un profeta llamado Miqueas, que como parte de su enseñanza recogió esos interrogantes extraviados en Israel y luego escribe muy atinadamente en Miqueas 6:6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Con holocaustos? ¿Me presentaré con becerros de 1 año? Ah, no, tal vez se agradará a Dios con millares de carneros. ¿O qué tal? 10.000 arroyos de aceite. No una redoma, 10.000 arroyos de aceite. ¿O qué tal si doy mi primogénito, mi hijo mayor, por mi rebelión? ¿O el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Uno advierte el sarcasmo en las palabras de Miqueas. Es como si estuviera diciendo hoy, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿El diezmo? ¿Los ahorros de mi vida? ¿No? ¿No es suficiente? ¿Y qué tal si le diera, no sé, las acciones de Microsoft, las de Amazon, las de Tesla, todas juntas? Oh, no, y si no es suficiente, ¿qué tal si le doy mi primogénito, le entrego mi hijo en un altar? Miqueas dice, no, ese no es Dios. No hay que concluir en eso, Él no quiere sacrificios. No es más ayuno lo que te está pidiendo. No te pide más congregarte, más siembra necesariamente. No te dice, no estás orando los lunes. Esta gente que habían hecho la pregunta no habían entendido en absoluto el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Ninguna de estas cosas iban a satisfacer su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Miqueas da una sencilla respuesta. Miqueas lo explica así en Miqueas 6:8, el libro que lleva su nombre. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Sabes qué pide? Solamente hacer el bien,
amar la misericordia, humillarte ante Él y caminar con tu Dios. No quiere Dios nada más que camines con Él, que lo ames, que te entregues. Eso quiere el Señor. Tú lo estás recibiendo, dime amén. De chiquitito yo tenía pánico al mar, mucho miedo al mar, porque no lo había visto hasta creo que los 8 o 9 años, así que tenía terror de ese inmenso océano. Y recuerdo a mi madre caminar conmigo en la playa, mis dedos sosteniendo sus manos. Y lo que tenía más valor para mí era con quién caminaba, porque a veces la compañía le daba valor a la experiencia, ¿no? A veces una buena caminata es lo que mantiene unidas las generaciones de padres e hijos. Y hoy puedo decir que durante 53 años yo he estado caminando por este pedazo de playa que me tocó vivir. Y todos caminamos 18 años, 36, 80, 50, incluso 100 años por la playa de esta vida. Pero ¿de la mano de quién vamos a caminarla? A todos nos tocó este pedazo de playa. El hecho es con quién la vamos a caminar. Y Dios nos está diciendo, ¿quieres ser fiel? Bueno, salgamos a caminar. Toma mi mano y andemos juntos por la vida. Eso es fidelidad. Mi fidelidad no es mayor que la tuya porque soy más santo. Yo cometo los mismos errores o quizá peores. Mi fidelidad es porque cada vez que me equivoco corro a la gracia, no me alejo de Él, no suelto su mano nunca. Mamá me decía, si sueltas mi mano, estarás solo ante el mar. Han pasado los años, mi madre ya no está, no es el mismo mar, no es la misma playa, pero el consejo ha quedado grabado en mi corazón. Yo no debo soltar su mano, pase lo que pase, haga lo peor, me equivoque. Caminar con Dios no significa orar durante horas o vivir cantando alabanzas, es estar conectado. Haga lo que haga, pase lo que pase, las cosas se van a poner feas allá afuera. No te sueltes. Hazme ese favor, hazte ese favor. Cuando las cosas se pongan feas, cuando las cosas empiecen a cambiar y los mapas sigan cambiando y descubran nuevos planetas y meteoritos que vienen contra la Tierra y nuevas cepas, solo mantente asido de la mano de Dios, no lo sueltes. Y entonces ahí empieza uno a vivir los milagros. Hace poco yo iba caminando, apresurado para tener una reunión con los productores de televisión por Zoom, y había planeado todo, incluso cuánto me tomaría caminar, conectarme, cuán rápido ir para llegar a tiempo a la reunión, que para mí era muy importante. Y a medio camino veo a alguien de nuestros empleados, que omitiré quién es, porque obviamente no afecta a la línea del relato, no es necesario saber quién, que estaba haciendo su trabajo, pero se veía ofuscado, se veía como aturdido. Y yo percibí que tenía el mismo entusiasmo de alguien que acaban de sentenciar a muerte. Así, estaba haciendo su trabajo, pero algo había en la atmósfera y pensé, voy a pasar rápido, solo saludaré de lejos, yo estoy muy ocupado. Si ahora me enredo en un tema emocional, no salgo más. Son espantosos lo que te estoy diciendo, pero no lo puedo hacer más espiritual que eso. Dirán, ay, pero qué poco corazón pastoral. Y bueno, yo te dije que era infiel. Nada más que hoy justo me tocó todos los fieles que vinieron, pero en fin. Yo dije rápido, otro día. Después le digo a uno de los muchachos, de los pastores, que se comunique con él. Y iba a seguir camino cuando sentí que Dios me apretaba la mano y me susurró, detente y pregúntale qué le pasa. Es una corazonada así fuerte como, no puedo decir una voz audible, pero una corazonada fuerte. Así que me detuve, lo saludé y dije, esto quizás sea rápido. Quizás me diga, no, está bien. Le digo, ¿te sentís bien? Y me mira con una media sonrisa y sus ojos me dijeron, no me siento bien, pero usted siempre está ocupado. Y estoy seguro que si empiezo a contarle lo que está rompiendo mi corazón, usted me va a decir, bueno, estoy muy apurado a hablarlo en consejería y eso me va a doler más todavía. Sentí que todo eso me lo dijo con sus ojos, aunque con su boca me dijo, sí, bien. Y Dios me apretó la mano un poco más. Esto pasa porque ya llevamos unos años caminando juntos por este pedazo de playa. Me apretó un poco más y me dijo que la otra reunión espere. Escúchalo. No, porque no hay un momento que dice, ay, sí, señor, yo pensaba lo mismo. No, yo siempre estoy pensando otra cosa.
Yo no sé ni cómo Dios me usa, porque yo siempre estoy pensando irme para el otro lado, siempre. Entonces volví y le dije, no, mira, sabes, en realidad no estoy tan apurado. Cuéntame qué te pasa. Y lo que me contó luego es algo que quedará entre nosotros para siempre. Pero la historia terminó con que Dios me pidió que lo honre con una suma de dinero de mi cuenta personal. Además de decirle un par de consejos que creo Dios me dijo que le dijera. Y más tarde, cuando yo pensé en ese momento, con Dios y el hombre, me di cuenta que este muchacho, este empleado, posiblemente habrá escuchado centenares de mis mensajes. Pero con el correr de los años, cuando él contemple el pasado y reflexione la influencia de mi vida sobre la suya, es probable que no recuerde casi los mensajes. Pero sin duda, va a recordar el día en que me detuve para hablarle y le ayudé de una manera práctica a resolver sus problemas. Eso no lo va a olvidar. No lo olvidará. ¿Y sabe cuál es? Si aquel día yo no hubiese caminado con Dios por este pedazo de playa, no habría sentido el apretón de mano cuando me dijo que me detuviera. Habría pasado de largo y tanto ese hombre como yo no habríamos tenido ese encuentro que nos produjo. Eso es fidelidad. Tan sencillo como eso. Por si alguien creía que el mensaje iba a terminar haciéndole promesas de ayunar 40 días o orar 3 horas al día. No, es caminar tomado de la mano de Él de manera sencilla, oírlo. Entonces, cuando camino con Dios, al final del día, no siempre pasan cosas espectaculares, pero al poner la cabeza sobre la almohada digo, bueno, hoy no hice nada grandioso, pero caminé contigo e hice algunas pequeñas cosas bien. Y si no entiendes lo que estoy diciendo, lo que estoy describiendo, entonces no entiendes el cristianismo. Si no vives así hoy, te estás privando voluntariamente de la parte más hermosa de lo que significa vivir plenamente. Porque cuando realmente caminamos con Dios, la vida, ahí es cuando empieza a tener sentido. No te estoy diciendo que la vida va a ser perfecta o incluso va a ser placentera. Pero te estoy diciendo que gradualmente iremos experimentando el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo en Juan 10:10 para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y le hablo a todos los que están a medio vivir, a los que no tienen vida en abundancia, que solo sobreviven, pagan gastos, corren toda la semana y su semana es un corre y corre. La vida no es pagar las tarjetas de crédito, la vida no es pagar la hipoteca, la vida no es pagar la renta. La vida no es mandar los hijos al colegio, la vida no es casarse, ni descasarse, ni tener hijos o no tenerlo. La vida es vivirla plenamente, un día a la vez, plenamente.